Bueno, vamos a ver el tema de normalización. Bueno, el proceso de normalización de una base de datos quiere decir que vamos a dejar las tablas cubriendo ciertos estándares de tal manera que la normalización nos va a garantizar, uno, que no existe redundancia. Redundancia es cuando los datos se duplican, triplican, etcétera. Dos, que nuestras tablas van a ser consistentes. Y número tres, vamos a evitar errores de integridad y de borrados no, no autorizados o malintencionados o cuestiones por el estilo. Entonces, en eso nos ayuda la normalización de las tablas de una base de datos. Eh, bueno, partimos de que hay varias formas normales, pero regularmente pues, lo más relevante es la primera, segunda y tercera forma normal. Si nos vamos a la documentación oficial de Microsoft, que pues ellos son empresa de tecnología, expertos en base de datos, programación y demás, pues sintetiza muy bien lo que son las tres formas normales. Entonces, la primera forma normal, la teoría nos dice que las tablas deben tener en primera instancia una llave primaria. La llave primaria es aquella que identifica de manera única a cada registro dentro de una tabla. Dos, que los valores son atómicos, es decir, no va a haber columnas con múltiples valores. Una columna debe contener un valor dentro de una fila. Eh, y básicamente eso es lo que nos dice la primera forma normal. Otra de las cuestiones es que las tablas tengan el mismo tipo de datos en cada fila. Es decir, si ponemos, por ejemplo, una columna que se llama edad, pues, y en un registro me capturan un número y en otro me ponen números y letras, pues ahí ya no cumplimos con las reglas de normalización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que nuestra tabla está en primera forma normal. Vamos a empezar a aplicar la primera forma normal a la base de datos que tenemos de los salones. Entonces aquí podemos observar varias cosas. Primero, tenemos una columna llamada edificio, donde aquí podemos ver los diferentes valores para los distintos edificios que tenemos dentro del Cebetis. Luego tenemos una columna llamada nombre, donde representa el nombre del salón o de la oficina en cuestión. Tenemos el uso. En este caso aquí podemos apreciar que no podemos decir que esto está en primera forma normal porque aquí tenemos dos valores para para un salón. Es decir, el salón B1 se utiliza tanto como club de lectura como de oficina. Entonces no puede ser posible, de acuerdo a la primera forma normal, que nuestro salón tenga dos usos, que haya dos valores. Segunda, tenemos las medidas. Las medidas también están en una sola columna. Aquí deberían estar divididas en dos columnas, de tal manera que una medida es para el largo y otra medida es para el ancho. Las unidades no se especifican dentro de nuestra base de datos, entonces es otro punto a corregir como parte de la primera forma normal. Luego tenemos la capacidad, esto no hay problema, es un entero de cuántas personas caben ahí. Y por otro lado tenemos los grupos. Podemos ver que hay oficinas donde no entran grupos, por lo tanto no hay valor, lo cual es correcto. Pero aquí podemos apreciar que en un salón pues entran dos grupos distintos, aquí también, aquí entra un solo grupo, aquí entran tres. Hay un registro donde entran muchos más, que es este de acá, entran 2, 4, 6, 8, 10, 12 grupos. Entonces, esto tampoco puede estar en la primera forma normal. Por lo tanto, hay que hacer que nuestra tabla cumpla con esta forma. Entonces, ¿cómo hacemos que cumpla? Primero, necesitamos agregar un identificador único a cada fila. Podríamos decir que el identificador único es el nombre del salón. El edificio no puede ser, porque, bueno, hay que tomar en cuenta que el identificador único quiere decir que no va a haber un valor repetido
dentro del conjunto de filas que tenemos en la tabla. Entonces el edificio se repite. No podemos tomar el edificio como identificador único. Otra de las reglas es que ese identificador no cambie. Por ejemplo, si tomamos como identificador el nombre, se supone que no puede haber otro salón C7. No puede haber otros, bueno, por ejemplo, baños, aquí vemos WC, acá dice baños, es otra manera de especificar baños. Entonces, no podríamos tomar el nombre como identificador único. Por ejemplo, las bibliotecas en las escuelas a veces les ponen el nombre de algún maestro de la escuela o de algún personaje de la historia o del que donó el edificio, etcétera. Entonces no podríamos poner el nombre como identificador único. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos una base de datos de personas, pues el identificador único podría ser el CURP, porque no va a haber dos personas con el mismo CURP en toda la República Mexicana. Si fuera una base de datos de alumnos, el identificador único sería el número de control. Entonces, como esta tabla no hay algo que nosotros podamos decir, este va a ser el identificador único, entonces nosotros podemos proporcionarlo, podemos indicar cuál es. Entonces vamos a poner aquí vamos a ponerle ID salón. Y entonces vamos a poner un número consecutivo de tal manera que este va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y así podemos llenar toda la tabla para proporcionar un identificador único para cada salón, en el entendido de que no hay algo en los valores que nos indique este puede ser el identificador. Entonces, cuando no hay algo evidente, pues nosotros tenemos que proporcionar uno. Bueno, segunda parte de la primera forma normal es pues quitar los valores, más bien separar los valores que están en una sola columna. Por ejemplo, aquí que tiene dos usos, club de lectura y oficina. Bueno, yo aquí de acuerdo a la tarea quiero pensar en que este valor está incorrecto. El uso es para clasificar si el espacio que estamos nosotros documentando es una oficina o es un aula o salón, que es lo mismo, o es una sala de cómputo, o es un taller o una bodega, etcétera. Entonces yo creo que aquí está incorrecto el que le hayan puesto club de lectura y oficina. Está bien que el salón se usa para club de lectura, pero entonces pues habría que especificar para qué se utilizan todos los demás. Entonces yo creo que este valor está incorrecto. Aquí debería ser aula. Entonces vamos a corregir, y entonces esta columna no viola la primera forma normal. Cada salón tiene un solo valor para el uso. Bien, las medidas, estas sí se tienen que separar, es decir, aquí tenemos que cambiar, en lugar de decir medidas como tal, tendríamos que separar el largo y el ancho. Y entonces habría que separar aquí en el Excel, aquí largo sería 6.4 y el ancho sería 9, aquí 3.2, 9, etcétera, y así con cada columna. Bueno, yo voy a detener la grabación, voy a hacerlo para que quede ya normalizado. Bueno, entonces ya quedó normalizado la columna de medidas, ya quedó separada en dos, largo y ancho. Entonces aquí podemos eliminar ya esta columna, ya no nos sirve más, y la que queda es largo y ancho. Bien, la capacidad está bien, y los grupos de igual manera hay que separar. Entonces pues hay que tomar cuál es el que tiene más valores, que en este caso sería este de aquí, y entonces vamos a tener que crear toda la cantidad de columnas. En este caso sería grupo 1, grupo 2, grupo 3, y entonces estar poniendo los valores para cada uno de separando cada uno de los valores. En este caso aquí sería sexto F, y aquí sería cuarto L, aquí sería sexto E, de este lado sería cuarto K, y así con cada uno de ellos, de tal manera que este sería cuarto B, sexto B, y aquí nada más dejamos como segundo B, y así le hacemos con cada uno de
los grupos. Entonces de igual manera voy a hacer esto, voy a hacer un corte en el video, hago la separación y ahorita vemos cómo quedó. Bueno, entonces con este cambio se podría decir que esta tabla ya está en primera forma normal. Entonces para la primera forma normal requerimos que se tenga una llave primaria, que en este caso sería el ID del salón, donde se entiende que la llave primaria es un valor que no se repite en ningún lado dentro de la tabla, de tal manera que yo no voy a tener otra fila con el valor 1, ni 2, ni 3, etcétera. Segundo punto a considerar, que todas las columnas tengan, todas las columnas tengan valores del mismo tipo de dato. Es decir, si yo tengo aquí números, que en ningún momento tenga yo una letra en alguno de ellos, siempre deben ser números para esta columna. Para esta pueden ser alfanumérico porque es un texto. Lo mismo sucede para el nombre del salón. Lo mismo para el uso. Tercero, no puede haber varios valores en una sola columna. Por eso tuvimos que separar el largo del ancho. La capacidad está bien y lo mismo sucede con la separación de los valores. Los grupos estaban todos en la misma columna, pues ahora tuvimos que crear columnas para poder separar esos valores, de tal manera que está el grupo 1, grupo 2, grupo 3, hasta el grupo 12. Vamos a ver más adelante que no es óptimo esta separación, pero al menos nos ayuda ahorita a tener nuestra tabla en primera forma normal. Se fue a 12 grupos porque aquí había 12 valores posibles para esta columna. Entonces, teniendo ya en primera forma normal, vamos a evaluar y realizar esto para que quede en segunda forma normal. La segunda forma normal nos dice: cree tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros. Relaciona estas tablas con una clave externa. Bueno, ¿qué significa esto? Primero, nosotros tenemos aquí que observar que hay valores que se repiten. Por ejemplo, los nombres de los edificios se repiten. En este caso, oficinas administrativas está 2 veces. Edificio A también está varias veces. Edificio B, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear valores, más bien crear otra tabla para todos estos valores que se repiten. Entonces, vamos a agarrar las hojas de Excel. Esta hoja va a ser la tabla salones, que es la tabla que ya teníamos, y vamos a crear una nueva tabla llamada edificios. Entonces aquí voy a crear edificios. Entonces lo que vamos a hacer aquí es copiar todo el valor de la columna edificio, es decir, desde el principio hasta el registro número 54. Entonces esto me lo voy a llevar aquí a la tabla de edificios. Y bueno, esto también debe estar en primera forma normal. Entonces en primera forma normal nos dice que necesito poner un identificador. Entonces nuevamente, como yo no puedo determinar un identificador a partir de los edificios, pues voy a proponer uno, que en este caso va a ser el ID del edificio. Vamos a darle valores de 101, 102, 103 para no confundir con el ID del salón. Sin embargo, pues este puede tener su identificador independiente, es decir, comenzar en 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, cada que yo vea, bueno, la otra es, al ser un valor único, por ejemplo, si yo aquí oficinas administrativas le pongo 101, pues esto ya no podría ser llave primaria si lo tengo repetido. Por lo tanto, cada que yo encuentre oficinas administrativas, pues lo voy a eliminar. Es decir, me voy a quedar únicamente con un registro ID 101 para oficinas administrativas. Edificio A sería el 102. Aquí ya los tengo repetidos nuevamente. Edificio B sería el 103 y aquí está repetido. Edificio C sería el 104. Edificio D sería el 105. Edificio E le pondríamos 106. El F sería el 107. El que dice otro, vamos a ponerle 108. Baños públicos, 109. Y por último, cafetería sería
el 110. Entonces esta tabla ya cumple con la primera forma normal y aquí no es necesario aplicar segunda forma normal porque no tenemos más columnas ni nada más que normalizar. Entonces esta tabla de edificios ya separamos los valores en su propia tabla. Y lo otro que nos dice la teoría es relaciona esas tablas con una clave externa. En este caso mi clave externa sería el ID del edificio. Es decir, yo aquí tendría que agregar una nueva columna. Y entonces aquí le ponemos ID edificio. Y entonces cada que yo vea oficinas administrativas voy a manejar el 101. ¿Por qué? Porque en edificios le puse 101. Aquí está. Oficinas administrativas es 101. Edificio A es 102. Entonces cada que yo vea aquí oficinas administrativas le ponemos 101, 101. Edificio A quedamos que es el 102. Edificio B me parece que era el 103. Entonces todos los lugares donde yo vea edificio B es 103. El C quedamos que era 104. Entonces cada que yo vea edificio C le vamos a poner 104. Luego el 105 me parece que es el edificio D. Vamos a comprobar. 105 es el D. El E debe ser el 106. El F debe ser 107. Otro debe ser 108. Baños públicos 109 y cafetería 110. Entonces ya tengo, como dice la segunda forma normal, separar los datos repetidos a su propia tabla y asignar una llave foránea o relacionar las dos tablas a través de una llave foránea dentro de esta tabla. Bien. El uso también debería tener su propia tabla. Entonces, así como tengo salones, tengo edificios, vamos a agregar una más que se llame usos. Y aquí entonces podemos, igual nos vamos a traer de aquí de salones todos los usos que encontremos. Y para que esté en primera forma normal, vamos a ponerle ID uso. Aquí para no confundir vamos a poner a partir del 200. Entonces oficinas 201, aula sería 202, sala de cómputo 203. Aquí oficina ya está repetido, entonces vamos a eliminar todo lo que esté repetido. Taller sería 204. Aula y oficina ya están repetidos. Bodega sería 205. Laboratorio sería 206. Supongo yo que sala de cómputo y centro de cómputo debe ser lo mismo. Entonces vamos a poner aquí centro de cómputo. Se me hace que es más viable. Y entonces ya tenemos estos valores. Bueno, aquí yo creo que debería ser consultorio médico en lugar de oficina. Entonces centro de cómputo ya está, oficina ya está. Consultorio médico sería el 207. Aula y aula de clases es lo mismo. Taller ya está repetido. Todos estos que son taller de mecánica, taller de construcción, taller de electrónica, siguen siendo talleres. Entonces estos valores están de más. Clases de inglés viene siendo o un taller o un laboratorio. Vamos a quitar esto. Baños, vamos a dejarlo simplemente en baños. Sería el 208. Aquí está repetido. Cafetería 209. Papelería 210. Y supongo yo que almacén y bodega es exactamente lo mismo. Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Entonces mi tabla de usos
le designamos una llave primaria que sería el ID del uso, y este sería el nombre del uso, que en este caso ya lo limitamos a oficina, aula, centro de cómputo, taller, bodega, laboratorio, consultorio médico, baños, cafetería y papelería. Entonces, para cumplir con la segunda forma normal, hay que relacionar estos datos con la primera tabla. Es decir, cada que yo vea en el uso oficina, vamos a poner un 201. Entonces, vamos a insertar una nueva columna. Aquí le vamos a poner ID uso. Y entonces vemos oficina. Además, podemos filtrar aquí. Vamos a ponerle, vamos a irnos en orden. Almacén. Bueno, almacén quedamos que era bodega. Entonces aquí vamos a cambiarle a bodega. Y vamos a ver qué identificador tiene la bodega. Entonces aquí en los usos la bodega tiene el 205. Bien, vamos a filtrar por el que sigue. Perdón, es acá. Seguiría, bueno, aquí tenemos bodega otra vez, que sería el 205. Vamos a cambiar ahora sí por aula. Aula quedamos que es el 202. Entonces todos estos son 202. Luego vamos a cambiar por, bueno, aula de clases también era aula. Quiere decir que estos dos son 202. Vamos a corregirle aquí, aula. Bien, luego tenemos baños de alumnos. El ID del uso de los baños es 208. Cafetería es el 209. Quedamos que centro de cómputo y sala de cómputo era lo mismo. Entonces el centro de cómputo, el ID de uso que tiene es 203. Quedamos que clases de inglés y laboratorio es lo mismo. Entonces vamos a ver, laboratorio es 206. Oficina es el 201. Y vamos a ver qué faltó. Faltó taller. A todos los que son taller de construcción, mecánica, etcétera, todos son taller. Entonces el taller tiene 204. Entonces vamos a ver que no nos haya faltado ninguno. Falta la oficina, el servicio médico. Consultorio médico es el 207. Y la papelería es el 210. Bien, entonces con esto ya hemos terminado lo que es la segunda forma normal, que consiste en revisar todos los conceptos que estén duplicados, como es oficinas administrativas. Estos son valores duplicados, edificio A, etcétera, y se les asigna, se separa a una nueva tabla, que en este caso serían los edificios, y se le asigna un identificador o una llave foránea. Lo mismo se hace con los usos. También, al haber valores repetidos, pues los separamos a su propia tabla, que sería la tabla de usos, y se le asigna una llave foránea.
Bien, la tercera forma normal nos dice que tenemos que eliminar los campos que no dependen de la clave. Es decir, si nosotros observamos nuestra hoja de nuestra base de datos en Excel, la clave viene siendo esta, el ID del salón. Entonces, ¿qué campos no dependen de la clave? Entonces aquí nosotros podemos decir, mi salón 1 se llama dirección, pertenece al edificio oficina, al edificio 101 y sabemos que en la tabla de edificios el edificio 101 es oficinas administrativas. Entonces, ¿qué es lo que llamamos una dependencia transitiva o que no depende de manera directa de la clave? Pues en este caso son todas estas descripciones que dependen. Esta descripción de edificio realmente depende del ID del edificio, no depende del ID del salón. Es decir, si el día de mañana mi edificio de oficinas administrativas cambia, pues entonces yo tendría que cambiarlo aquí. Vamos a suponer que nada le quieren llamar administrativos. Entonces, si yo almaceno también el nombre del edificio junto con la clave, entonces yo tendría que estar cambiando aquí a administrativo cada que haya un cambio en la otra tabla, y esto no es correcto, no es óptimo. Entonces se supone que si yo ya tengo una tabla para edificios, pues entonces ya puedo yo eliminar las descripciones. Es decir, yo sé que mi salón está en el edificio 101 y si yo quiero saber quién es el edificio 101, entonces me voy a la tabla de edificios y veo que el edificio 101 se llama administrativos. Entonces la tercera forma normal nos dice que debemos eliminar todas aquellas columnas que no dependan directamente de la llave primaria. En este caso mi llave primaria viene siendo el ID del salón. Entonces vamos a eliminar el nombre del edificio. Bueno, este es el nombre del salón. Este sí depende de la llave. Es decir, yo sé que mi salón 1 se llama dirección, que mi salón 2 se llama subdirección, que mi salón 13 se llama B5. Entonces sí depende de la llave primaria, por lo tanto, pues no debemos eliminar esta columna. Aquí con el caso de los usos, el ID del uso, el nombre del uso depende del ID del uso, no depende del ID del salón. Es decir, si yo quiero saber qué uso tiene el salón 1, pues sé que tiene el uso 201, que el uso 201 viene siendo una oficina. Pero yo ya tengo una tabla de oficinas, perdón, de usos, como para saber que el 201 se llama oficina. Entonces, esta columna de uso también la puedo eliminar porque no pertenece, no es una dependencia directa con mi llave primaria. Es una dependencia transitiva, es decir, mi uso 201 depende del ID del salón, pero la oficina depende del ID uso. Entonces vamos a eliminar el uso, la descripción del uso. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder con las columnas de grupos? Bueno, si no tuviéramos estas columnas de grupos, podríamos decir que mi tabla ya está normalizada hasta la tercera forma normal. Es decir, ya está en primera forma normal, ya está en segunda forma normal al agregar las llaves foráneas y ya está en tercera forma normal al deshacernos de las columnas que no dependen directamente de mi llave primaria. Hay otro tipo de normalizaciones donde se especifica que los valores que van creciendo de manera horizontal, pues los podemos sacar a tablas de relación. En este caso yo tengo que relacionar que el salón 1, pues bueno, aquí en este caso no entra ningún grupo, entonces ahí no hay problema. Pero al salón 10, pues resulta que entran estos dos grupos, sexto F y cuarto L. Entonces, en ese sentido, si vamos a suponer que también documentáramos los grupos de la tarde, entonces yo tendría que estar creando aquí más columnas para poder hacer ese cambio. Y cuando la base de datos empieza a crecer de manera horizontal, no es óptimo, porque implica que yo tengo que modificar la estructura de mi tabla, y si hubiera un programa que va y lo consulta, entonces también tengo que modificar ese programa. Entonces esto no es óptimo. Aquí lo óptimo es crear una tabla de relación. Entonces vamos a crear una tabla que se llame salones grupos. Y entonces aquí vamos a empezar a relacionar.
En este caso, mi llave primaria, que sería el salón 10, entran sexto F y cuarto L. Entonces, aquí en salones grupos, bueno, voy a llevarme ahorita, para hacer más fácil esto, vamos a llevarnos toda esta información, desde aquí hasta, bueno, vamos a llevarnos todo. Desde el ID de salón hasta acá. Entonces aquí en salones grupos, aquí lo voy a pegar. Y entonces vamos a quitar de aquí todos los que no llevan grupo. En este caso, el salón 1 hasta el 9 no llevan grupo, por lo tanto no deben de estar en esta tabla. Los vamos a eliminar. Este 17, oficina de prefectos, tampoco lleva grupo, lo vamos a eliminar. Y lo mismo con el C3, las cámaras, bodega 1, etcétera. Los eliminamos. Seguimos eliminando registros que no ocupemos. Bueno, aquí, de aquí para acá. Y bueno, ahí están ya. Entonces estos salones son donde sí entran grupos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Donde exista, bueno, aquí vamos a poner, vamos a cambiarle el color a esto. Aquí tenemos hasta el 12. 12, muy bien. Entonces, como todos estos son conceptos iguales, son nombres de grupo, entonces a mí me basta con tener una sola vez una columna llamada grupo. Entonces, a este en lugar de grupo 1, simplemente le voy a llamar grupo. Y cada que yo vea un grupo 2, grupo 3, etcétera, voy a repetir el registro. Es decir, aquí mi salón 10 también entra cuarto L. Entonces aquí vamos a poner cuarto L. Y este valor pues ya no nos sirve, ya lo cambiamos de este lado. Entonces vamos a eliminar ahorita por comodidad el resto de las columnas, no me sirven. Solo me interesa el ID del salón y el nombre del grupo que entra aquí. Entonces vamos a quitar primero todo lo que es grupo 2. Entonces aquí ya quité grupo 2. Aquí este cuarto K, entonces lo tengo que pasar como una nueva fila. Y en este caso mi grupo 11 también entra cuarto K. Aquí a mi grupo 12 entra cuarto J. Entonces ponemos aquí el 12 y entra cuarto J. A mi grupo 13 entra también cuarto I. Entonces aquí repetimos el grupo 13 y entra cuarto I. Al grupo 14 entra cuarto H. En el grupo 15 entra cuarto G. En el grupo 16 solo entra cuarto E, así que no hay problema. Pero en el grupo 18 entran, perdón, en el salón 18 entran 3 grupos. Entonces aquí tenemos que triplicar el registro, es decir, tendría 18, 18 y aquí tendría cuarto B, sexto B. En estos no tengo problema, entra un solo grupo. En este caso, en el salón 32 entra sexto D también. Entonces aquí el 32, cambiamos sexto D para allá. Al 40 entra segundo G. En el 41 entra segundo H. En el 42 entra segundo L. Al 43 entra segundo J. Al 45 entra cuarto E. Al 46 entra cuarto B. Luego al 47 entran 3 grupos en total. Entonces vamos a insertar aquí. El 47 tiene que estar 3 veces y entra segundo C, cuarto C y sexto C. El 48 también tenemos que
ponerlo 3 veces. Y el 49 pues es el más complicado de todos. Aquí entran 12 grupos en total. Entonces tendría yo que repetir el 49, en este caso 12 veces, para ir moviendo cada uno de los grupos para relacionarlo con el salón 49. Salón 49. Bien, entonces ya con esto tengo la relación de a qué salón entra qué grupo. Pero nuevamente esto tiene que estar normalizado hasta tercera forma normal. Entonces primera forma normal nuevamente me dice que solo la llave primaria puede, es un valor que no se debe repetir en las tablas. Y aquí por ejemplo el 10 ya se está repitiendo. Tengo 2 veces el 10, 2 veces el 11, 2 veces el 12. Y bueno, el 49 que lo tengo 12 veces. Entonces, mi ID salón no podría ser mi llave primaria. Es decir, yo no puedo designar este ID como llave principal. Tampoco puede ser el grupo, porque el grupo también se repite. Así como tengo por aquí un cuarto A, debo tener un cuarto A por otro lado. O por ejemplo aquí cuarto D, que está con el salón 49, y cuarto D que estaba por aquí arribita también, aquí está, con el salón 32. Entonces no podría ser ese mi llave principal. Entonces, en este caso, podríamos hacer una llave compuesta. Una llave compuesta es aquella que se compone de 2 o más columnas, de tal manera que los pares de valores no se repiten. Es decir, si yo tomo este como llave compuesta, salón y de salón y grupo, entonces yo tengo un salón 10 que sería sexto F y un salón 10 que sería cuarto L. Pero si yo intento duplicar esos valores, es decir, poner nuevamente 10 y cuarto L, aquí yo voy a recibir un error de base de datos porque no puedo establecer esto como valores, porque la llave primaria me valida que ese par de valores 10 con cuarto L no se repita dentro de la tabla. Entonces, pues suena coherente que mi llave primaria sea compuesta, ya que no tiene caso que yo relacione más de una vez el salón con el grupo. Bien, entonces vamos a designar esta como llave primaria. Es más, vamos a marcar en el Excel quiénes son las llaves primarias. Bien, aquí en este caso mi llave primaria, vamos a poner, bueno, ya que yo separé, bueno, aquí me faltó esto, ya que yo separé los grupos con los salones, podemos ya eliminar estas columnas, ya no nos sirven. Bien, y entonces ahora sí vamos a designar las llaves primarias. Vamos a poner todo en color negro, vamos a quitarle los rellenos a esto y vamos a marcar la columna de llave primaria con color, en este caso vamos a poner color azul. Esta es mi llave primaria, el ID del salón. Entonces lo voy a poner en negritas, en azul y en blanco, denotando que esta es mi llave primaria, porque lo que sigue de aquí es hacer el diagrama de base de datos. Luego salones grupos, quedamos que mi llave primaria está compuesta por estas dos columnas. Entonces la llave primaria en azul. Luego los usos, igual vamos a quitarle relleno, poner en negro el texto. Y este ID uso viene siendo mi llave primaria. De los edificios, el ID del edificio viene siendo mi llave primaria. Y bueno, aquí ya indicamos en la hoja de Excel quién es la llave primaria de cada tabla. Entonces, de una sola tabla que teníamos, que era la tabla de salones, resulta que ya obtuvimos 4 tablas en total. Bien.
Entonces, ahora sí vamos a hacer el diagrama de base de datos. Para hacer el diagrama de base de datos, entonces tenemos que modelar nuestras cuatro tablas. Vamos a comenzar por las tablas más sencillas. En este caso, la tabla de usos, que aquí tenemos el ID de uso y el uso. En los diagramas de base de datos únicamente se ponen las columnas y los tipos de dato. Entonces vamos a crear aquí un rectángulo. Bueno, los diagramas tienen tres secciones. Vamos a poner entonces tres rectángulos. Se puede crear en cualquier otro programa de diseño. Yo lo voy a hacer aquí en PowerPoint. Y vamos a quitarle lo que es el relleno. Bueno, entonces mi primera columna son restricciones, segunda columna nombres de las columnas de la base de datos, me falta el nombre de la tabla, y tercera columna tipos de datos. Entonces vamos a poner aquí una más para, voy a copiar una de las que ya tengo, y esto sería el nombre de mi tabla. Entonces esta digamos que es la plantilla para hacer el diagrama. Entonces aquí va el nombre de la tabla, que en este caso es usos. Y bueno, mi primera columna sería el ID del uso. Mi segunda columna sería el uso. Entonces, bueno, vamos aquí a... Ok, aquí está. El ID de uso y el uso. Bien. Siguiente, de acuerdo a lo que tenemos aquí en el PowerPoint, el ID de uso viene siendo mi llave primaria. Entonces, al ser mi llave primaria, la voy a identificar aquí con una restricción llamada PK. Que tiene que ir al nivel de la columna. En este caso, ID de uso viene siendo mi llave primaria, PK. Ahora vienen los tipos de datos. Aquí en este caso, bueno, vamos a cambiar de una vez el relleno de texto a negro y la orientación, la alineación que esté hacia arriba. Bueno, entonces el ID de uso, bueno, si nosotros nos vamos a los valores, pues tenemos valores del 201, 202 hasta 210. Fácilmente podríamos utilizar una columna tinyInt, ya que el valor no va a exceder del 255, es decir, no vamos a tener 55 usos diferentes para los salones, de tal manera que me puede exceder en el valor. Entonces un tinyInt puede ser un perfecto candidato para el tipo de dato de la columna. Entonces aquí vamos a poner un tinyInt y el uso tendría que ser un varchar, que en este caso vamos a ver cuál es la longitud más grande. Por ejemplo, este consultorio médico, vamos a ver de cuánto es. Son 18. Entonces podríamos poner, a mí me gusta dejar un poco sobrado, vamos a poner un varchar de 30. Es decir, mi uso, llave primaria de tipo tinyInt, el uso es un varchar de 30. Bueno, y esta viene siendo mi primer tabla. Entonces vamos a delimitar la tabla, que quede un poco más pequeñita. Y vamos a agrupar la tabla como tal. Entonces ya tengo mi tabla de usos. Vamos a hacer lo mismo con la tabla de, en este caso, de edificios. Edificios, pues va a ser algo similar.
vamos a ver cuál es la longitud máxima. Aquí, por ejemplo, baños públicos. Son 14, entonces podríamos... bueno, pero al ser edificios le podemos poner un nombre bastante más grande. Entonces igual vamos a poner un varchar en la tabla de edificios. En este caso vamos a poner aquí ID edificio. Aquí vamos a poner edificio. Y vamos a poner un varchar de 50, por si llegáramos a tener un edificio con mucho texto. Edificios. Bien, las tablas regularmente el nombre se pone en plural, es decir, usos, edificios, salones, etc. Entonces ya tengo yo mis dos tablas. Aquí se indica que la llave primaria de esta tabla viene siendo el ID del edificio. También va a ser tinyInt porque los valores que tenemos es 101, 102, 103, etc. Entonces ese viene siendo el tipo de dato para el ID del edificio. Bien, luego tenemos la siguiente tabla. En orden de complejidad, pues sería la de salones. Y entonces yo tengo que poner todas estas columnas. Entonces vamos a copiar una de estas. Y vamos a poner el ID del salón. Vamos a poner ID edificio, nombre, ID uso. El orden en el que lo pongamos puede ser distinto. A mí me gusta poner primero el ID del salón, luego poner el nombre, por ejemplo, luego poner los datos propios del salón, que sería el largo, el ancho y la capacidad, y al final ponemos las llaves foráneas. Entonces aquí largo, ancho, capacidad. Vamos a desagrupar esta para poder trabajar. Este se llama salones. Entonces, y de salón, nombre, largo, ancho, capacidad. El largo quedamos que era un decimal de 4,2, que ya lo teníamos en la práctica anterior. El ancho también es un decimal de 4,2. La capacidad era un tinyInt porque no entran más de 60 personas en un salón. Entonces el tinyInt nos sirve para la capacidad. Y después ahora sí empezamos con las llaves foráneas. En este caso sería el ID uso. Este ID uso lo vamos a marcar con una FK, que quiere decir llave foránea, esa es la restricción. Y aquí el ID uso tengo que revisar con quién se va a relacionar. En este caso, este ID uso se va a relacionar con este de acá. Por lo tanto, el tipo de dato que yo le tengo que poner tiene que ser el mismo. Es decir, este tiene que ser tinyInt. Bien, el que sigue sería el ID del edificio. También va a ser una llave foránea. Y también va a ser tinyInt porque la llave primaria de esta tabla de edificios pues es tinyInt. Entonces de esa manera se van a relacionar la tabla de salones con edificios. Entonces si volteamos a ver el archivo de Excel nuevamente, tenemos ID salón, nombre, largo, ancho y capacidad, ID edificio y el ID uso. Entonces ID salón, nombre, largo, ancho, capacidad, ID de edificio e ID del uso. El orden en el cual se pongan las columnas no es relevante. Bueno, entonces vamos a agrupar esto que tenemos aquí. Y bueno, ya tengo mis tres tablas. Falta la cuarta tabla, que sería la de salones grupos. Entonces tengo dos columnas, ID salón y grupo. Y esas dos columnas funcionan tanto como llave primaria como, bueno, la del ID salón funciona como llave foránea también. Entonces ahorita vamos a modelar eso. Entonces voy a tener otra tabla que se llama salones grupos. Aquí tendría ID salón, tendría el grupo. El grupo en este caso pues podríamos ponerlo como un char de 2. No tenemos grupos con nombres diferentes en el CBETI, siempre son el número del semestre y el nombre del grupo ABC hasta la H.
Entonces hasta la I. Entonces vamos a poner, aquí el grupo sería un char de 2. Bueno, el I de salón, bueno, salones, en este caso, vamos a cambiar aquí la llave primaria, no la vamos a poner como tiny porque vamos a suponer que la escuela llegara a crecer mucho y tuviéramos entre oficinas, salones y demás, más de 255 salones, construcciones, entonces el tiny int nos quedaría muy corto. Entonces vamos a ponerlo como un small int, de tal manera que aquí este sería un small int también, porque este i de salón se va a relacionar con el de salones. Grupo aquí también viene siendo llave primaria. No es que haya dos llaves primarias. Llaves primarias solo puede haber una dentro de la tabla, pero puede estar compuesta por dos valores distintos. Bien, a su vez, este i de salón va a ser llave foránea. Llave foránea hacia la tabla de salones. Bueno, entonces está casi completo el diagrama. Lo único que hace falta ahora es establecer las relaciones. Aquí en este caso, la tabla de salones se relaciona con la de usos. La tabla de usos es una tabla independiente. Si nosotros revisamos el archivo de Excel, la tabla de usos únicamente tiene dos columnas. Entonces esta tabla no depende de nadie. La tabla de edificios igual solo tiene dos columnas, por lo tanto esta tabla tampoco depende de nadie. Pero la tabla de salones depende del edificio y depende del uso. Y la de salones grupos depende de salones para poder existir. Entonces, bajo ese concepto, nosotros tenemos en nuestro diagrama de clases que relacionar todas ellas. Es decir, mi tabla de usos va relacionada con salones porque tenemos aquí el i de uso. Luego, mi tabla de salones va relacionado con edificios porque tenemos el ID del edificio. Bueno, vamos a ponerlo de otra manera. Bueno, se supone que en los diagramas no se tienen que atravesar las líneas. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ello. Ahí está. Bien, y finalmente salones se relaciona con salones grupos. Entonces vamos a poner una línea también de salones hacia salones grupos. Bueno, ahora, con esto a lo mejor ya nos basta para determinar el diagrama y cómo se relacionan las tablas. De tal forma que si yo veo salones, volteo hacia la tabla de usos, veo que aquí hay una llave foránea. Esta llave no me dice visualmente hacia qué tabla va. Es decir, este FK no me dice, este FK responde a la tabla de usos. ¿Por qué no se indica? Porque se asume que la llave foránea siempre apunta hacia una llave primaria. Entonces, este i de uso, si yo veo las líneas que salen de esta tabla, pues veo que hay tres líneas. Entonces, salones va para acá, hacia usos. Y entonces yo veo, aquí hay una llave foránea, se llama i de uso. Entonces yo tengo que ir a buscar esta tabla porque se relaciona por acá, no está aquí. Voy y busco acá, no está por acá tampoco, pero vemos que está de este lado. Entonces este i de uso se relaciona con el i de uso de esta otra tabla. Lo mismo sucede con edificios. El i del edificio se relaciona con esta tabla de acá. Y finalmente yo podría decir, esta tabla de acá no veo aquí ningún salón grupo, i de salón grupo. Pues no se ve porque la relación va en otro sentido, va de salones grupos hacia salones. Entonces, para poder nosotros evitar esa confusión, las líneas se adornan con unos símbolos, que en este caso es, ponemos, todas las relaciones aquí en las tablas son de 1 a muchos. Entonces, la tabla del 1 va marcada con una línea, de tal forma que mi tabla de usos viene siendo la tabla de 1. El 1 viene siendo la llave primaria. Y luego la llave foránea
va con dos patitas adicionales que me indican la relación de muchos. Entonces quiere decir que un uso, o más bien que un salón o varios salones, en este caso varios registros de aquí, se relacionan con un uso de acá. Entonces la patita esta va en función de quién es el uno y quién es el muchos. En este caso el 1 viene siendo la tabla de usos y la tabla de salones, al tener la llave foránea, viene siendo la del muchos. Bien, aquí igual esta patita del 1 iría en edificios, es decir, yo puedo poner esta patita de este lado para decir un edificio va a estar relacionado con muchos salones. Entonces aquí ponemos la patita del muchos en los salones y esto nos ayuda a determinar quién es la llave primaria, quién es la llave foránea de forma visual. Bien, y aquí de este lado la tabla del 1 viene siendo la de edificios, perdón, la de salones. Esta viene siendo la tabla 1 y la tabla muchos viene siendo la de salones grupos. Esto nos va a ayudar a la hora de crear nuestras tablas. Y bueno, pues ahí está el diagrama finalmente terminado, donde vimos que a partir de una sola tabla de salones empezamos a aplicar las tres formas normales y conseguimos dividir en 4 tablas toda la información. Probablemente se vea como más trabajo, sin embargo es una ventaja, porque si yo quiero borrar un uso y ya está relacionado con la tabla de salones, no lo puedo eliminar hasta que no elimine primero los salones que están relacionados con ese uso. Lo mismo va a suceder con los edificios. No puedo eliminar edificios hasta que no elimine los salones que están relacionados. Y aquí con los salones grupos no puedo borrar salones hasta que no elimine los grupos con los que está relacionado. Entonces de esa manera evitamos pérdida de información. La otra es la consistencia. Si yo tengo un salón llamado dirección que está en el edificio 101, que es oficinas administrativas, pues entonces también tengo la garantía de que subdirección tiene el mismo nombre de edificio, oficinas administrativas. Si el día de mañana a oficinas administrativas deciden cambiarle el nombre, entonces nada más lo tengo que ir a cambiar aquí en edificios una sola vez y automáticamente el resto de las oficinas o de salones que se encuentren ahí toman ese cambio y no tendría que ir a cada registro a estar cambiando. Entonces el hecho de ir a cada registro pues también implica que si se me olvida cambiar uno, pues ya voy a tener 2 nombres distintos para el mismo edificio y eso no es correcto dentro de una base de datos. Entonces con esto se termina la normalización aplicando las 3 formas normales, donde repasando, la primera quiere decir que todas las tablas deben tener una llave primaria, las columnas deben ser del mismo tipo de dato en todos los registros y las columnas deben tener un solo valor dentro de cada una. No puede haber varios valores dentro de una sola columna. Segunda forma normal es, ya tenemos nuestra tabla normalizada a primera forma normal y después empezamos a crear tablas adicionales viendo los datos que se repiten y relacionamos a través de una llave principal y una llave foránea la relación que existe entre los registros. Y tercera forma normal, ya que hicimos esa relación, entonces eliminamos todos los datos que no tienen nada que ver con mi llave principal de la tabla. Entonces ya a partir de ahí podemos hacer nuestro diagrama donde observando los datos pues determinamos quiénes son las llaves primarias en las restricciones, cómo se llaman las columnas, qué tipo de dato es el más adecuado de acuerdo a lo que van a almacenar y luego cómo se relacionan las tablas una con otra. En este caso la tabla 1, que sería los usos. ¿Cómo sabemos que es la tabla 1? Pues porque tiene aquí
la llave primaria, y a la hora de hacer la relación con salones, salones tiene la llave foránea. Entonces la llave primaria siempre es la tabla de relación 1, la llave foránea siempre es la tabla de relación muchos. Si nos vamos a la relación salones con edificios, en este caso mi tabla de llave primaria viene siendo el edificio, I de edificio, y mi llave foránea viene siendo esta de acá, el FK de I de edificio. Si nos vamos ahora a la relación de salones con salones grupos, mi llave primaria está aquí en salón, esta viene siendo la tabla marcada como 1, y mi llave foránea, que está acá I de salón, viene siendo la tabla de relación muchos. Entonces ya con eso terminamos la normalización.